Buenos Gracias. días. ¿Qué Buenos tal? días. Qué gusto, ¿no? Y Sí, qué frío, porque es un día frío. también. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para no iniciar con retraso, les doy la más cordial bienvenida a la sesión 2. Me presento, soy Irma Jara, soy colaboradora de la Subdirección de Transversalización de Políticas Universitarias de la SIGU. Les comento que la maestra Sandra Barranco se va a incorporar un poquito más tarde porque la llamaron a una reunión y bueno, a nombre de la maestra Barranco y de mis colegas Sabina Márquez y Ana Fernanda Juárez, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión 2 que se titula STEM, Mujeres en la Ciencia. Les comento que después de la ponencia de la doctora Pérez Armendáriz tendremos espacio para preguntas y respuestas y posteriormente se van a presentar los árboles de problemas. Les recuerdo que el registro de asistencia lo vamos a estar compartiendo a través del chat de Zoom para que por favor se anoten y lo vamos a estar pasando hasta las 11:30. También les comento que la presentación va a estar disponible en la carpeta de Drive y bueno, las preguntas generales del curso las vemos al finalizar la sesión. Como les comentaba, para la sesión de hoy nos acompaña la doctora Marta Pérez Armendáriz. Procederé a leer su semblanza para que la conozcan. Ella es jefa del Laboratorio de Biofísica Molecular de Sinapsis Eléctricas y profesora titular B de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es médica cirujana por la UNAM y maestra y doctora en Biofísica y Neurociencias por el CIMBESTAF del IPN. Realizó estancias de posgrado en universidades de Inglaterra y Estados Unidos y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Sus líneas de investigación en ciencia básica es el estudio de la regulación de la secreción de insulina mediada por canales intercelulares. También realiza investigaciones en políticas científicas con perspectiva de género. Ha dirigido 16 tesis de pregrado y posgrado y publicado más de medio centenar de artículos en revistas internacionales, nacionales y capítulos de libros. Ha sido activista y fundadora de los primeros grupos de científicas de México. Es actual presidenta del Grupo Mujer y Ciencia, fundado en el 2006 en la UNAM. Ha organizado 3 congresos, un simposio internacional, 2 talleres nacionales y 14 simposios universitarios de ciencia y género. Entre las políticas que ha generado están la primera propuesta de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación a fin de incorporar la perspectiva de género, la cual fue aprobada por el Congreso Federal en el 2013, y la creación de comisiones internas de género para cada una de las dependencias de la UNAM, así como el reconocimiento del campo de ciencia y género por los sistemas de evaluación. Entre los reconocimientos que ha recibido están el premio del Instituto Pfizer a sus investigaciones en ciencia básica y el premio Omezíhuatl 2017 por sus aportaciones a las mujeres en la ciencia. Y bueno, doctora, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias y le cedo la palabra. Muchas gracias, muy amable. Buenos días a todas y todos. Agradezco a la doctora Tamara Martínez, a Irma Jara y al maestro Rubén Hernández por invitarme a participar en este curso para estas comisiones internas que son tan importantes y que son una fuente de desarrollo muy importante, un polo de desarrollo muy importante ahorita para la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces agradezco mucho la invitación y bueno, voy a compartir pantalla a fin de que procedamos a cubrir pues el programa que me han invitado el día de hoy a compartir con ustedes. Entonces, bueno, me han presentado y les hablaré un poco, ¿verdad?, sobre pues trabajo que hemos realizado en mi laboratorio y en el Grupo Mujer y Ciencia UNAM en esta dirección de impulsar la investigación con perspectiva de género y hablaremos brevemente de esto. Entonces, miren, como ya me presentaron, mi trabajo en esencia es en el laboratorio, la mayor parte del tiempo, sí, de mi contratación está para este fin y trabajo pues con técnicas moleculares y principalmente biofísicas pues para entender cómo estos canales intercelulares que se ven en la pantalla
regulan la secreción de insulina. Y aquí también vemos unos diagramas de esto. Pero en paralelo, aunque mi formación es en el área biomédica, en paralelo, desde que era alumna, he también desarrollado una línea de investigación en el área de las ciencias sociales y humanidades, en particular en ciencia y género y en particular en políticas científicas con perspectiva de género, que creo que, bueno, de acuerdo a la información que tenemos, pues fuimos de los primeros grupos en el país que empezó a trabajar a este respecto, si no es que el primero. Y bueno, aquí vamos a ver un temario general de lo que vamos a tratar el día de hoy. O sea, por la razón anterior de que he cultivado esta línea de investigaciones, por lo que el día de hoy pues me han invitado a estar con ustedes. Y bueno, en este campo pues me he formado en la práctica, digamos, a través de los congresos que hemos organizado y foros y otros a los que nos han invitado a participar. Y todos estos pues con expertas y expertos nacionales e internacionales en este campo de ciencia y género. Y bueno, vamos a cubrir estos temas en forma rápida, que es la segregación horizontal y vertical, tanto en la educación como en la academia, qué factores influyen para determinar estos sexos, qué hemos hecho como grupo de académicas y académicos en la UNAM interesados en la perspectiva de género, en particular en este grupo, y cómo estos sesgos afectan a la UNAM y cómo las comisiones internas para la igualdad de género pueden contribuir al avance de la investigación y en particular en la temática de ciencia y género. Y bueno, aquí, como ustedes ven y como ustedes saben, pues la universidad es una de las más grandes del mundo y en la parte superior izquierda de esta imagen pueden ustedes ver las 11 carreras que tienen una matrícula mayor, el 50% de la matrícula en la universidad, que es de 3,883 alumnos, pues el 50% está en estas carreras. Y bueno, tenemos una matrícula, pues aparte del pregrado, que es enorme, también una matrícula muy alta de 30,675 alumnos en el posgrado. Entonces, con respecto, entiendo que el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañen diferentes preparatorias. Entonces, pues en particular para quienes vienen de estos planteles, pero en general, pues para todos, vamos a revisar en forma rápida qué es esto de la segregación horizontal en la educación. Y entonces aquí lo que ustedes, antes de entrar a eso, digamos, quisiera resaltar en particular para los jóvenes y las jóvenes, el que ha cambiado mucho la matrícula, como ven ustedes en estas gráficas. En 1996 existía un 17% y actualmente, bueno, es más del 50%, pero ya en el 2000 ya teníamos un 50% de la matrícula de pregrado. Y en el posgrado también hubo una transición muy importante hacia final del siglo pasado, aumentando también significativamente, como pueden ustedes ver de esta gráfica. Y ahora, con respecto a la segregación horizontal, pues vamos a ver que hay ciertas carreras que han sido feminizadas desde su origen. Esto es, bueno, hay una matrícula esencialmente femenina, como ven ustedes en esta gráfica, y han ido incrementando, claro, la participación de las mujeres y el porcentaje que estas ocupan en estas carreras incluso, pues ahora es mayor. También hay carreras que son tradicionalmente masculinas y aquí están las ingenierías, como ven ustedes listadas en la parte inferior de la figura. Están las matemáticas, el cómputo, las ciencias de la computación, la física, electromecánica, etcétera. No las leo todas por falta de tiempo, pero bueno, ustedes las conocen. Y aquí, pues el 26,7% son mujeres, mientras que una gran mayoría son hombres. Y estos son datos del 2013 del PUEC de la doctora Ana Buquet y colaboradores, pero bueno, no ha cambiado importantemente a la fecha. O sea, siguen siendo tradicionalmente masculinas. Y hay otro tipo de carreras, como vemos aquí, que han transitado de ser masculinas a ser mayoritariamente femeninas. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la matrícula en la Facultad de Medicina. En amarillo están las mujeres y cómo esta transitó, fíjense, de 1980, que eran una minoría, ¿no? A 1995, donde ya son mayoría.
Y bueno, actualmente en estos datos de elaboración propia, pues sabemos que el porcentaje de mujeres es mayor y aquí lo vemos en este trabajo que es de la doctora Heli Fernández Antuna, que tenemos el gusto de que el día de hoy nos acompañe. Y bueno, vemos que en este capítulo de ella y de sus colaboradoras y colaboradores han descrito que además no nada más la matrícula de medicina, sino diferentes carreras que se imparten en la Facultad de Medicina, están principalmente constituidas por mujeres. Entonces, estas carreras, digamos, del área de las ciencias médicas y de la salud, han tendido a esta transición donde ahora actualmente son principalmente ocupadas por una matrícula femenina, como vemos en este trabajo. Y aquí en síntesis para la educación, digamos, en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México podemos observar cómo hay esta, aunque actualmente la matrícula es 51.9% más de mujeres que de hombres, o sea, hay una pequeña diferencia a favor de las mujeres. Sin embargo, pues vemos que va a depender del área de la que se trate, si va a haber una mayor o menor representación femenina o masculina, como ya lo expliqué anteriormente. Entonces, ahora vamos a ver lo que es una segregación vertical. Y bueno, aquí antes de pasar a esto, digamos, cuando estamos hablando de educación, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo cambia esto conforme aumente el nivel educativo. En particular en la medicina, esto también ha tendido a feminizarse. Por ejemplo, aquí en este trabajo donde se grafican los porcentajes bueno, la participación numérica de las solicitudes a la residencia de la especialidad médica, distribución por sexo, vemos que las mujeres actualmente también ya son mayoría o tienden a estar casi en números iguales que los hombres, mientras que en el 91 pues eran minoría. Entonces esto también ha ido cambiando. En el posgrado, aquí tenemos unas gráficas de doctorado y de maestría de la universidad, de la agenda estadística, pero hace falta que las desglosen por género. No tenemos este dato desglosado por género. Entonces es muy importante y son de las cosas en las que podemos colaborar en que este tipo de información se vaya actualizando y se vaya describiendo desglosado por sexo. No obstante, por datos del CONACYT sabemos que cuando ya se trata del posgrado, cuando ya son becas de posgrado que otorga el CONACYT, ya nada más el 46% son mujeres. Esto es, si en la licenciatura tenemos un 51.9%, ya en el posgrado baja esta representación femenina y entonces hablamos de sesgo vertical, ¿sí? Sesgo horizontal nos referíamos a las áreas y sesgo vertical nos referimos al nivel educativo del que estamos hablando. Y bueno, globalmente, entonces, en la licenciatura, pues las mujeres superan porcentualmente, mientras que las maestrías, pues en promedio se equilibran, aunque hay áreas que son, que ya están feminizadas, como mencioné, las ciencias relacionadas a la salud en particular, en donde aún en los posgrados también ya se han feminizado. Y en los doctorados, pues ya disminuye, ahí sí ya claramente la matrícula femenina para las diferentes áreas y hay algunas en las que esta representación llega a ser mínima, como en las áreas STEM o STEAM, que son de las que mencionaré también el día de hoy, que se refieren a ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Y bueno, aquí a nivel del postdoctoral, sí, de acuerdo a datos de la Coordinación para la Investigación Científica, pues aquí se acentúan ya significativamente la representación de las mujeres, aún incluso en las áreas que consideramos como feminizadas o femeninas, ¿sí? Entonces, pues vemos cómo va habiendo un sesgo que depende del nivel educativo en el que se encuentren. Ahora, a nivel de la academia o en las académicas, vamos a ver que también existen estos sesgos, que también se dan estos sesgos tanto horizontales como verticales. Y bueno, pues vamos a ver en qué consisten estos principales sesgos. Entonces, aquí vemos que el total de las mujeres es de 44.6% en la universidad y cuando vemos su distribución por figuras académicas,
como lo ven aquí, de acuerdo a la numeración, pues vemos que a excepción de los técnicos, que es el número 3, técnicas y técnicos académicos, donde ellas son mayoría por una diferencia pequeña, ¿sí? En las demás figuras académicas, la contratación ha favorecido a los hombres y hay menos mujeres, digamos. Tenemos una menor representación de las mujeres en las diferentes otras figuras académicas. Ahora, ¿dónde están distribuidas? Pues bueno, ya mencioné que hay 11 carreras donde la matrícula de la universidad ocupa el 50% y pues nuevamente suponemos que es ahí, en particular en la Facultad de Psicología, por datos que ahorita vamos a ver, donde hay un porcentaje muy, muy alto de mujeres, pero también en todas estas carreras, pues el porcentaje es importante, pero no tenemos esta información otra vez desglosada por sexo. También sería interesante que tuviéramos en la universidad, ya en los próximos informes de las agendas estadísticas, pues empecemos a tener esta información desglosada por sexo. Pero ahorita, por ahora, digamos, de los datos de elaboración propia en proceso, tenemos aquí que, por ejemplo, hay carreras, como vemos aquí el índice, se está graficando el índice de hombres sobre mujeres en cargos académicos o de investigador o de profesores titulares en dependencias de la UNAM, y vemos que hay algunas carreras como las que están en café, o no carreras, dependencias, perdón, donde el índice es menor a 1, esto es que hay más mujeres, digamos, es como vemos aquí en la Facultad de Psicología, el Instituto de Biomédicas, Fisiología, Ecología, Neurobiología, otra vez áreas relacionadas a las ciencias de la salud, pero hay otras que se salen de esa norma, como por ejemplo la Facultad de Medicina o la Facultad de Química, por ejemplo, en donde, o la Facultad de Ciencias, donde continúa habiendo un predominio masculino, ¿sí? A pesar de que también son de este grupo de áreas, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, varios institutos donde este índice es mayor, lo cual nos habla que pues hay una mayor representación masculina, ¿no? Como ciencias del mar, biología, biotecnología, etcétera. Entonces tenemos que va a depender, dependiendo de la dependencia, el porcentaje de representación femenina que hay. Y bueno, creo que la Coordinación para la Igualdad de Género ya está actualizando esta información y seguramente pronto la tendremos a la mano. Y bueno, ¿qué ha determinado el que haya estos sesgos que hemos descrito? Bueno, pues al menos en la representación de las diferentes figuras académicas, pues como mencionaba, aquí vemos en particular para la figura de investigador, que es donde vamos a ver que hay mayores sesgos, vemos que esta contratación pues se ha mantenido casi constante, tanto para hombres como para mujeres en los últimos 50 años, y que es significativamente menor para ellas que para ellos. Entonces, esto es un trabajo del Programa Universitario de Estudios de Género, también de la doctora Ana Buquet, que fue su tesis doctoral, y donde ella pues demostró a lo largo de estos años que esto no ha cambiado y no ha favorecido a lo largo de este tiempo a las mujeres. Y bueno, vamos a ver entonces ahora en la academia que además de que hay una menor representación en todas las figuras académicas, vamos a ver que conforme aumenta el cargo académico, vamos a tener que se empieza a generar una segregación vertical de género en la misma. Entonces aquí lo vemos muy claramente en estas figuras donde otra vez son estudios del PUEG, que antes era PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género, actualmente Centro de Investigación de Estudios de Género, y vemos que en este libro que publicaron que se llamó Intrusas en la UNAM en el 2013, muestran en color azul, aquí están representadas las mujeres en la gráfica de la izquierda y podemos ver cómo conforme va aumentando el grado académico, ¿sí? Va disminuyendo la representación porcentual de las mujeres. Aquí también lo vemos al lado derecho, nada más para la figura de investigador o de investigadora, donde vemos, aquí en dorado están las mujeres y vemos cómo su representación va disminuyendo conforme va subiendo el nivel del cargo académico que ocupan. Entonces,
pues tanto globalmente para toda la academia como en particular para la investigación, pues esto ocurre. Y esto pues es lo que denominamos una segregación vertical en la academia de género. Y bueno, horizontal no la estoy mostrando, pero también la hay. Y ahí vamos a verlo cuando entremos a los estímulos al desempeño. En particular, veremos que hacia las áreas STEM, otra vez, o STEAM, como lo queramos decir, abreviado en español o en inglés, pero que son de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es donde se encuentra una menor representación de las mujeres, en particular hacia las áreas de físico, matemáticas y ingeniería. Pero también lo podemos observar en las otras áreas. Entonces aquí vemos que en los estímulos que se llaman al desempeño institucional, para quienes vienen de las prepas y no los conocen, pues son programas de primas al desempeño, tal como se describe aquí, del personal académico de tiempo completo o el conocido PRIDE. Y esto es pues un sobresueldo dependiendo de la productividad de las y de los investigadores que se otorga y es determinado pues por un comité de evaluación. Y aquí se está graficando en este otro estudio del Programa Universitario de Estudios de Género cómo conforme va aumentando la categoría, que son A, B, C, D, vamos viendo cómo ya cuando llegan al nivel D se frena este porcentaje de mujeres que están teniendo este reconocimiento. Y cuando se trata de la investigación, pues este porcentaje aún baja más. Ahora este es el total de lo que se encuentra promedio en la universidad, pero hay dependencias que pueden tener incluso niveles de PRI-DD menores que las que estamos viendo aquí, o sea que tienen un sesgo de género todavía mayor que otras. Y eso también hace falta conocer esa información. Es importante porque solamente en base a ir conociendo estos números, pues vamos a poder justamente el ir generando políticas públicas con perspectiva de género que sean más útiles. Entonces, bueno, aquí simplemente pues estamos viendo totales y a falta el desglose por dependencia, ¿sí? Ahora, también aquí vamos a ver cómo hay una menor designación de las mujeres en cargos de decisión. Este es otro tipo de sesgo vertical de los que estamos hablando. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en este trabajo del Centro de Investigación y Estudios en Ciencias y Humanidades, un trabajo de la doctora Norma Blázquez y Olga Bustos, un libro en donde publicaron estos datos de la representación de las mujeres en cargos de dirección, y aquí vemos cómo ellas ocupan pues solamente el 29%. Este es un trabajo que se publicó en el 2013, y también vemos en este otro tesis doctoral de la doctora Buquet cómo las mujeres que están en color amarillo están menos representadas tanto en la Junta de Gobierno como en el Consejo Universitario, como en las autoridades de las facultades y escuelas e institutos. Y globalmente, pues aquí vemos a la derecha en el recuadro azul que esta relación es de 1 a 2 para los cargos de dirección, o sea, una mujer por 2 hombres, y también en la Junta de Gobierno aproximadamente se mantiene esta relación. Y bueno, esto también se presenta, estos sesgos verticales que estamos hablando, también se observan en los reconocimientos académicos. Y aquí lo están viendo ustedes, en donde vemos que aquí se acentúan todavía más que lo que veíamos anteriormente en los cargos de decisión y de dirección. En este caso, en los reconocimientos todavía se pronuncia más este sesgo, y encontramos que en promedio, otra vez hablando de toda la universidad, hay una relación de 1 a 10, entre una mujer por cada 10 hombres ha obtenido este reconocimiento como profesor o investigador emérita o emérito, ¿sí? que se refiere como a un máximo reconocimiento académico que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estos son investigaciones de la doctora Elena Ruiz Azuara, del 2018, y también observamos también por estudios de ella
ha encontrado que menos del 7% de los integrantes de los premios nacionales son mujeres y menos del 5% son integrantes del Colegio Nacional. Entonces es muy, muy baja la proporción de mujeres que son pues propuestas y elegidas para ocupar este tipo de distinciones bueno, que si bien antes, quizá hace 50 años, tendrían sentido, pero en la actualidad, dado el número tan importante que constituyen las mujeres en la academia, resultan pues ya no consistentes, ¿sí? Con la realidad y con la productividad y el desempeño de las académicas en la universidad. Y bueno, aquí vemos también que hay sesgos de género en el Sistema Nacional de Investigadores. O sea, usamos la universidad simplemente como un parámetro, dado que es una de las mejores universidades del mundo, como un referente, pero por supuesto estos sesgos se observan en las diferentes instituciones de educación superior y de hecho, pues la universidad es de las que está en la vanguardia, como vamos a ver, en una serie de acciones que está tomando con respecto al género, empezando por la creación de la Coordinación para la Investigación de Género, ¿no? Para la Coordinación para la Igualdad de Género, perdón. Entonces, digamos, vamos a la vanguardia, sin embargo, pues prevalecen estos sesgos, y pues tenemos que ir viendo justamente cómo combatirlos. Y bueno, a nivel federal, pues también se presentan, como vamos a ver, aquí vemos un registro temporal, ¿verdad? Desde el 2001 al 2015, cómo se han ido incorporando las mujeres al Sistema Nacional de Investigadores. Para quienes vienen de la preparatoria otra vez, el Sistema Nacional de Investigadores es un sistema del CONACYT, que depende del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y que da una prima al desempeño nuevamente por productividad y que lo clasifica en nivel 1, nivel 2 y nivel 3 principalmente, y candidatos. Y bueno, aquí vemos el total, o sea, nos está viendo desglosado por nivel, y vemos en color azul claro a las mujeres y vemos cómo estas han ido incrementando su número importantemente. Sin embargo, cuando ya se ve desglosado por nivel, como vemos en esta gráfica a la izquierda en color verde, vemos que el índice de mujeres o hombres pues va disminuyendo muy importantemente conforme avanza el nivel. De tal forma que si ya hablamos de nivel 2 y nivel 3, que son, digamos, los grupos pues más fuertes que podríamos tener en el país, pues resulta que ya la proporción de mujeres es muy baja y se forma un cuello de botella, en tal forma que, de acuerdo a unos datos que más adelante voy a enseñar, casi el 75 o 76% se quedan en el nivel 1 de las que entran, porque no todas entran, como veíamos en la gráfica anterior, es un porcentaje todavía menor de mujeres con respecto a hombres, aunque va creciendo, pero ya cuando están ahí, se quedan estacionadas en ese nivel. Entonces, ahí nuevamente nos está reflejando que hay sesgos de género y que hay que investigar por qué causas están generando estos sesgos, ¿sí? Y bueno, aquí vemos ya la distribución de las mujeres porcentual por área de investigación. Hay 7 áreas de investigación que ahorita no las leo por falta de tiempo, pero que pues las clasifican, por ejemplo, en ingenierías biológicas y químicas, humanidades y de la conducta, sociales. Y bueno, aquí, como ustedes ven en esta gráfica, vemos otra vez los niveles candidato 1, 2 y 3, y en cada color está una área diferente de las que estamos hablando. Entonces, aunque no estén muy familiarizados todavía con esto, quienes vienen de la preparatoria pueden ver que la distribución va disminuyendo, estas distribuciones, conforme avanza el nivel. Nuevamente son cocientes de mujeres sobre hombres, y entonces la igualdad sería, si tuviéramos en el 1, habría equidad de género, pero donde se van reduciendo es que pues no hay equidad de género, y estas líneas que dibujé pues tratan de representar, aunque no es un ajuste perfecto, pero las pendientes con las que van cayendo esta representación de las mujeres conforme pasan del nivel 1 al nivel 3, por ejemplo. Y entonces vemos que esas pendientes cambian dependiendo del área de investigación. De otra manera, estamos demostrando en este estudio que publicamos con la doctora Elena Ruiz Azuara, de que el sesgo de género depende del área de investigación. No es igual para todas las áreas, ¿sí?
definitivamente no. Y otra vez esto nos habla de que hay áreas más androcéntricas que otras y tenemos que investigar por qué está ocurriendo esto. En particular, por ejemplo, aquí en verde está las ciencias médicas y de la salud, y es una de las caídas más fuertes, al menos para hasta este año, que fue en el 2017, cuando se hicieron estas, 2013, si mal no recuerdo, aquí me faltó el año, pero 2013, donde publicamos este trabajo. Y bueno, esto no se justifica porque, por ejemplo, aquí vemos que las mujeres de las áreas justamente de las ciencias médicas de la salud son las que más donativos obtienen y casi tienen la misma cantidad de donativos que los hombres. O sea, y es la única área que destaca muchísimo en ese sentido, ¿no? De que está constantemente pidiendo donativos y los obtiene además. Entonces, no se justifica. Y por otro lado, tampoco se justifica en el sentido de que todos hemos vivido, en particular en estos 2 años, como el personal de salud, que está principalmente compuesto por mujeres, como vemos aquí en México, un 79%, son personal de enfermería y un 38.7% fueron médicas, y la suma de ambas pues da una mayoría en el personal de salud que atendió la pandemia, pues ha hecho, porque sigue haciéndolo, su mejor desempeño y se ha volcado a proteger a la población. Entonces, son sesgos que no se entienden estos, habrá que revisar los criterios y por qué se están determinando estos sesgos. Y bueno, como mencionamos hace rato, el área STEM se refiere a la de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, y aquí vemos, bueno, digamos en la parte izquierda de la figura, hemos estado hablando de que hay sesgos, en particular hemos usado datos de la UNAM y por eso nos hemos referido a esto, ¿sí? Y entonces, pero lo que no hemos dicho, ¿en dónde están esos sesgos principalmente? Y eso es lo que estoy mostrando aquí en esta imagen de la izquierda, que es un dato otra vez del PUEG, del Programa Universitario de Estudios de Género, y esto es una gráfica que ellas estimaron en el 2006, son datos del 2006, donde podemos ver que en las humanidades propiamente había una igualdad con predominio femenino en la figura de investigadores, ¿sí? O investigadoras. Mientras que en la coordinación la coordinación para la investigación científica, en la figura de investigadores había una diferencia muy marcada, ¿sí? Y mucho menor para las mujeres, ¿sí? De menos del 50%. Y esto en datos actuales, que ya no me enseño por razones de tiempo, pero se mantiene. Sabemos que se mantiene esta diferencia. Entonces, en conclusión, desde el 2006 a la fecha 2021, se mantiene esa diferencia, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque nos está enseñando, pues, y está confirmando, pues, lo que ya sabemos a nivel global, a nivel mundial, que los sesgos de género se pronuncian hacia las áreas de las ciencias de ingenierías, tecnologías y matemáticas, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que en particular para las ingenierías y matemáticas a nivel global, de un 30% de alumnos que entran a estas carreras de posgrado, solamente un 3 o un 5% se dirige hacia ciencias de la comunicación, por ejemplo, computación y ingeniería de la computación. Es predominantemente masculina la población y también en matemáticas. Entonces, bueno, esto pues nos habla de que otra vez depende del área, los sesgos y dentro de estas áreas, pues hay algunas que son las más afectadas en términos de su representación a nivel de la investigación. Y esto pues nos habla de la pérdida de talentos que se están generando pues en estas áreas, ¿no? Justamente, y la importancia, imagínense ustedes la importancia que ha tenido la computación ahora, y eso que lo manejamos a un nivel muy, muy simple, pero simplemente para la educación a distancia, ¿no? Entonces, hemos visto en esta pandemia la importancia que tiene el tener pues, conocimientos básicos, digamos, de computación. Ahora, claro, si vemos hacia otros aspectos más allá, la ingeniería, cómo ha aumentado las ventas, por ejemplo, durante la pandemia a través de la computación. En fin, no me puedo detener, pero ustedes pueden imaginar toda la implicación que tiene el no tener recursos sólidos en estas áreas
y el que no haya mujeres en estas áreas, porque entonces la visión se va a sesgar hacia el lado masculino y las mujeres vamos a tener muchos problemas por no participar en estas áreas. Y bueno, ¿qué factores intervienen en estos rezagos? Bueno, miren, la pobreza es fundamental. En México hay un altísimo porcentaje de mujeres pobres y esto lleva, mayor que los hombres, por supuesto, y esto lleva, fíjense, a la falta de acceso formal y a la seguridad social, al exceso de carga doméstica no remunerada, porque inmediatamente se le empiezan a asignar este trabajo doméstico no remunerado, y a la violencia doméstica. Esto las aleja de la investigación, las aleja digamos, de la educación superior en general y con más pues de la ciencia, ¿no? Ahora, ¿qué otras razones, además de la pobreza? Pues miren, tradicionalmente lo sabemos, preceptos religiosos que han controlado la sexualidad de las mujeres, como numerosos testimonios en el Génesis y donde se habla de que él tendrá dominio sobre ti, ya desde ahí. Y luego, por ejemplo, leyes que se crearon con el patriarcado, ¿no? Como, por ejemplo, ya las leyes romanas establecen que el padre es el jefe de la familia y el jefe supremo, digamos, de la familia, y también, por ejemplo, conceptos pseudocientíficos como los que manejó Aristóteles desde hace 350 años antes de Cristo, en donde hablaba que el cerebro de los hombres era más grande que el de las mujeres y que, por lo tanto, era más rápido y más útil. Entonces, todos este tipo de conceptos los tenemos muy arraigados a la cultura y influyen en frenar también el acceso de las mujeres a la ciencia, porque hay estos preceptos de que no vas a poder, ¿sí? O no lo vas a hacer bien, ¿para qué lo haces? ¿Para qué estudias? Etcétera. Y bueno, pensamos que esto es parte de un pasado ya muy, muy ancestral. No es correcto. Estos sesgos permanecen a la fecha, estos preceptos y conceptos pseudofilosóficos. Y aquí tenemos dos ejemplos claros de Lawrence Summers y James Damore, que siendo uno dean de Harvard y el otro ingeniero de Google, también hicieron declaraciones en el sentido diciendo de que las mujeres no eran capaces de hacer estudios de matemáticas o de ingenierías, ¿no? Y de la computación y demás. Y esto pues les valió el que los despidieran de sus trabajos, porque realmente en la actualidad esto ya no puede ser así. Pero sin embargo es una demostración muy importante de que esto prevalece. Y la otra, vean ustedes este anuncio que sale, pues lo pueden ver ahorita en su Facebook, o los que tengan Facebook, salen este tipo de anuncios donde dicen aprende a jugar 3D con Roblox, o sea, a programar a niños, pero le pone a tus hijos en masculino y ponen a un niño y no una niña. Entonces desde ahí estamos mal, porque justamente estamos fomentando desde la propia academia a veces, o desde la industria, el que existan estas manifestaciones con sesgos de género. Y bueno, también ha influido la manifestación femenina en estos sesgos. En la medida que ha habido mayor manifestación femenina, se han ido justamente acotando estos sesgos. Lo vemos con la primera ola del feminismo, que defendió justamente el voto de la mujer, el derecho del voto a la mujer, que fíjense, empezó desde 1824 y se concretó ya hasta 1955, ¿sí? Y pues pasó por muchas organizaciones, congresos, etcétera, pero les tomó más de 100 años poder lograrlo. No es fácil, no es una lucha fácil para las mujeres ir avanzando en estos derechos. Luego tenemos la segunda ola del feminismo en México, que empieza justo con los derechos sexuales y reproductivos y la píldora anticonceptiva, ¿sí? Y también el inicio del movimiento internacional por no discriminación de la mujer en la educación y los derechos globales de la mujer. Entonces ha habido diferentes convenciones internacionales en donde desde 1960 y tantos empezaron, y en 79 empieza a haber ya convenciones muy importantes, y en México tuvimos una en 1975 que marcó mucho a mi generación. Y por lo tanto, pues nosotras ya como alumnas de esa época, que veíamos los sesgos de género tan claros, tan marcados, pues decidimos iniciar el movimiento de Mexicanas en la Ciencia,
y que llevó al desarrollo de las primeras políticas científicas con perspectiva de género en México, y que hemos trabajado durante ya muchos años, más de 40 años, por el derecho a una igualdad en los derechos al desarrollo científico entre los sexos, ¿sí? Igualdad de oportunidades para los sexos en el desarrollo científico, y aquí están los primeros grupos de mujeres en las ciencias que se organizaron en el país con este motivo, ¿verdad? Con esta lucha para poder tener un mayor desarrollo científico. Y bueno, tenemos ahora la tercera y cuarta ola del feminismo, en donde se ha buscado justamente la lucha por la diversidad y los matrimonios no igualitarios. Y también tenemos la cuarta ola, que ha sido tan importante en los últimos años, todos la hemos vivido, justo antes de la pandemia, o que fue justamente interrumpida por la pandemia, y que pues ha luchado justamente por el fin del acoso de género, ¿no? Y que ha sido en buena medida gracias también al trabajo de las universitarias jóvenes, estudiantes que han puesto un alto a este tipo de violencia de género. Y bueno, a estos respectos, pues pueden leer a la doctora Patricia Galeana o ver sus videos, quien ha trabajado estos temas en mayor detalle. Y bueno, aquí como Grupo Mujer y Ciencia UNAM, y veo que ya casi se nos acaba el tiempo, me apuraré bastante, pero bueno, vemos que, ¿qué hemos hecho? Bueno, esta agrupación, por la cual el día de hoy me han invitado, sí, miren, tiene como objetivo dimos continuidad a este movimiento que iniciamos siendo estudiantes de posgrado del área biomédica, y bueno, nos hemos planteado como objetivos en esta agrupación que fundamos en el 2006 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular en la Facultad de Medicina, el crear políticas científicas con perspectiva de género a fin de fortalecer a la comunidad científica nacional y impulsar la paridad en las diferentes instancias de la estructura científica. Y pues bueno, fue presidida antes de quien habla por la doctora Elena Ruiz Azuara. Hemos hecho ya varios congresos que, como me presentó Irma Jara amablemente, diferentes congresos internacionales y nacionales y regionales, y también 2 foros nacionales con nuestras máximas autoridades, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como del CONACYT y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Y bueno, en estos foros, que en total, aunados a 15 simposios, porque dice 14, pero bueno, son 15 universitarios ya en la actualidad, pues bueno, hemos en total hecho 21 foros de género y ciencia que nos han permitido justamente recoger la opinión de las científicas, además de divulgar sus aportaciones de un buen número de científicas, pues principalmente de la UNAM, pero también de otras instituciones del país. Y bueno, pues hemos creado, digamos, esta cultura a favor de la difusión científica. Y bueno, recientemente, a raíz del COVID-19, y también en estos hemos hecho políticas científicas con perspectiva de género, que ya les hablaré más adelante en forma breve, pero bueno, durante la pandemia también trabajamos bastante a este respecto, hemos hecho videos, encuestas, ¿sí? Y también colaboramos con la Coordinación para la Igualdad de Género en un coloquio para ver el impacto de la pandemia en la investigación y la docencia, cómo nos está afectando, cómo nos ha afectado algunas áreas más que a otras, pero a todos en general en forma muy fuerte, y cómo ha sido percibido esto dependiendo del género. Y bueno, a raíz de esto generamos una serie de políticas científicas con perspectiva de género que no voy a leer porque no me da tiempo, pero que ustedes las podrán leer después si gustan cuando vean la presentación. Y bueno, también tenemos aquí que dentro de este marco de políticas científicas con perspectiva de género que hemos justamente desarrollado a partir de la reflexión y el análisis en estos 21 congresos que hemos, bueno, no congresos, pero 21 foros de ciencia y género que hemos organizado, pues aquí pueden ver ustedes las que hemos publicado en las diferentes etapas en las que hemos trabajado desde hace muchos años, cuando iniciamos este movimiento de mujeres en la ciencia, hasta en la actualidad. El último de estos foros, pues bueno, fue nuestra participación en el CONACYT, que ahorita voy a mencionar un poco al respecto. Y bueno, aquí tenemos, están publicadas en libros, revistas, números monográficos, libros que hemos editado, videos de eventos o que nos han solicitado. Y bueno,
Aquí, dentro de las contribuciones principales, pues ha sido justamente el incluir la perspectiva de género en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, y esto pues lo propusimos en el 2007, lo publicamos en artículos, fue una opinión transdisciplinaria la que nos llevó a esta reflexión y a esta propuesta, y bueno, se publicaron, como les digo, los artículos para que toda la comunidad los conociera estas propuestas, que en esencia pues era incluir la perspectiva de género en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no incluía para nada ningún precepto de género cuando hicimos este análisis. Y bueno, hemos continuado en esta tendencia, o en esta, no tendencia, en esta actividad de investigación y de aportaciones a esta ley de general ahora en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Tuvimos el gusto de que nos invitaran afortunadamente a opinar a este respecto. Y bueno, presentamos un trabajo con la doctora Yoko Takani y Margarita Rosado Solís, y quien habla, en donde hacemos un análisis de cómo mejorar la perspectiva de género en diferentes aspectos de esta propuesta de ley general en materia de humanidades, ciencia y tecnología, ya que la ley anterior, si bien la incluyó en esta época, digamos, se incluyó en el 2013 en particular, aquí donde se hizo la reforma. Sin embargo, los planteamientos que se manejaron en esa reforma fueron muy generales y por lo tanto su aplicación ha sido muy escueta, por decirlo así. Entonces, ahora estamos buscando que haya reglamentaciones específicas para que justamente no pase lo mismo. Y bueno, dentro de la universidad hemos también hecho diferentes propuestas a fin de que se hayan ido incorporando pues en el programa de la universidad. Aquí ya no me detengo, pero por ejemplo de las de impacto federal, pues también hemos propuesto que el CONACYT tenga un consejo de género, que no lo tiene, que le hace falta, ¿sí? Definitivamente, el que haya comisiones de género en los comités de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, justamente para que remuevan esos sesgos de género tan importantes que tienen y que se han mantenido por cerca de 40 años o 45 años casi desde su fundación, ¿no? Y bueno, también estamos pues invitando a otras instituciones de educación superior pues a que conozcan estas propuestas y bueno, en la universidad, como menciono, también hemos hecho aportaciones a fin de ampliar la estructura para la investigación y la atención de género. En particular, pues como ya se mencionó, propusimos el crear las comisiones internas para la igualdad de género. Esto fue en el 2015. Todavía nuestro rector en aquella época era candidato a la rectoría, el doctor Enrique Graue Vigers. Se las presentamos a él. También la creación del área STEAM, que fue o de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, o STEM en inglés, para la coordinación para la igualdad de género, que se la presentamos a la doctora Tamara Martínez y al doctor Enrique Graue Vigers, y quienes pues afortunadamente también les pareció una buena idea y se ha creado a esta área STEAM. Y esta área STEAM, como ustedes han visto a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, pues ha tenido un impacto muy importante, a pesar de que hemos estado en pandemia, ha logrado incentivar muchísimo la participación justamente de las áreas de ciencias, tecnologías y ingenierías y matemáticas a este respecto, cosa que antes no ocurría. Entonces ahí vemos cómo estas políticas sí van teniendo un impacto muy importante en nuestra comunidad. También propusimos la ampliación del programa de Centro de Investigación y Estudios de Género hacia el área STEAM, a fin de que haya más investigación en estas áreas, porque no la hay. Como mostré en las gráficas anteriores, esta participación, digamos, los sesgos principales se dan hacia esas áreas y por lo tanto tiene que haber investigación en estas áreas. Entonces estamos proponiendo, esto se propuso cuando se creó el Centro de Investigación y Estudios de Género, en su acta constitutiva quedó ampliado hacia esto, entonces pues esperamos que en los próximos años pues haya una mayor actividad a este respecto también en este centro. Y bueno, la creación del modelo de difusión de las contribuciones de las científicas, que como ya les comenté, iniciamos en los simposios Mujer y Ciencia, y que bueno, ahora ya son pues una generalidad en la gran mayoría de las dependencias de la UNAM, y la creación pues de una comisión de salud y género que estamos recientemente proponiendo en el 21 en la Coordinación para la Igualdad de Género. ¿Por qué? Pues porque la salud es determinante para los objetivos del milenio, y entonces es crítico
que haya una buena atención de la salud, y para esto es necesario que haya perspectiva de género en la atención de la salud. Y hay muy poca investigación, hay muy poco trabajo. Vamos a enseñar una aportación que hemos hecho a este respecto en forma rápida, pero es fundamental para la adecuada atención de la salud el que haya investigación con perspectiva de género. Y bueno, estamos proponiendo, por lo tanto, la creación de esta instancia para esta coordinación, y esto lo estamos haciendo a través de un libro que les mostraré adelante. Y bueno, aquí sobra decir, pero ustedes son parte de una comisión interna para la igualdad de género de las dependencias de la UNAM, y pues ustedes han visto el enorme impacto que esto ha tenido gracias al trabajo, ¿verdad?, de la Coordinación para la Igualdad de Género y el buen manejo de esto. Y bueno, pues vemos cómo se ha multiplicado, aún con la pandemia, muchísimo la diversidad de temas, de aspectos que están abordando. Es increíble y es un polo de desarrollo fantástico. Entonces, bueno, aquí tenemos pues otras políticas que ya por tiempo no las voy a leer, pero para favorecer la investigación con perspectiva de género. Solamente voy a mencionar una: el sensibilizar a los comités de evaluación. Es muy importante esto, ¿sí? Tanto en el Sistema Nacional de Investigadores como en las instituciones de educación superior. Tiene que haber una sensibilización de estos comités porque hay muy poca cultura de género en el país en general, lo sabemos y lo sufrimos. Y bueno, entonces, ¿por qué los comités de evaluación van a ser la excepción? No lo son, ¿sí? No lo son. Tienen que tener una representación paritaria y tienen que estar educados o tener una cultura mínima de género. Entonces, estamos proponiendo eso, esperamos, esto también se lo hemos propuesto al Sistema Nacional de Investigadores y en particular al CONACYT en los foros que ya les mencioné. Entonces, esperamos que esto avance en los próximos años y que tengamos realmente comités con cultura de género, comités de evaluación, porque las evaluaciones están muy sesgadas, como ya lo mostré, en todas las, tanto en las instituciones de educación superior como a nivel federal. Y bueno, otra cosa importante es tener becas para alumnos que estudien en ciencia y género. Muchas de las cosas que les he presentado han contribuido importantemente a alumnos de licenciatura que son increíbles cómo trabajan de bien, y sin embargo no hay una sola beca para ellos. Entonces, si queremos aumentar la cultura de género, tenemos que tener becas para este tipo de alumnos, y pues es otra propuesta. Y bueno, son algunas cosas que ustedes podrán leer con mayor detalle, además de la ampliación de la estructura científica a favor de la investigación en género. Y bueno, hemos publicado libros. Este es el libro que les comentaba, que lo sacamos recientemente, con la doctora Irene Durante Montiel y la maestra Mariana Itzel Figueroa, y quien habla. Y bueno, este artículo, este libro que lo publicamos secundariamente a este congreso, que fue el primer Congreso Internacional Ciencia, Salud y Género 2018, en el cual fue también una experiencia muy interesante, porque revelamos que existe este campo de investigación en un eje que abarca diversas áreas de las ciencias. Ya previamente había habido otros congresos de género y salud en la Facultad de Medicina que habían organizado colegas como la doctora Luz María Moreno Tetelacuilo, pero este en particular mostró que ese eje de áreas se extiende hasta desde las áreas, digamos, humanidades, de las ciencias sociales, hasta las áreas clínicas, moleculares, fisiológicas, y también genéticas, por ejemplo. Estoy dando algunos ejemplos, y se extiende incluso hasta áreas como ambientales, ¿no? Entonces, que van más allá. Entonces, está en un gran grupo de investigadores, investigadoras nacionales que están trabajando en este campo, y que no es reconocido por los sistemas de evaluación, ni tampoco es reconocido por los sistemas de financiamiento, ni de las instituciones de educación superior como del CONACYT. Entonces, pensamos que fue una revelación tanto haber hecho este congreso como haber logrado pues tener este libro que da un reflejo justamente de la calidad de las investigaciones que se realizan ya en México en este campo. Entonces, las y los invitamos mucho a que lo conozcan, y lo pueden descargar en forma gratuita a través de esta liga, ¿sí?, que es de la biblioteca pues digital de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, pues en todos estos aspectos pues hemos tenido claro el apoyo de nuestras autoridades, en particular en este caso del director de la Facultad de Medicina, que el día de hoy creo que también nos acompaña, y bueno, de nuestro rector. Entonces,
los invitamos mucho a que lean este libro. Y bueno, también tenemos estos otros libros que hemos publicado. Estos fueron en el 2006 y aquí podemos ver que fue en el Congreso Latinoamericanas en las ciencias exactas y de la vida, en donde también tenemos, pues fíjense, 98 capítulos. Fue muy interesante también porque este tiene también un reflejo nacional, pero con otras áreas como físico-matemáticas y otras áreas de las ciencias, además de las ciencias de la salud. Entonces, bueno, hacemos este tipo de cosas, hemos incidido en crear espacios de género, por ejemplo, en otras instancias, como por ejemplo el Consejo Consultivo de Ciencias, y bueno, tratamos, digamos, de que se vaya ampliando también más allá de la universidad, este tipo de espacios en la estructura científica de la UNAM. Ahora, ¿cómo nos afectan, ya para terminar en los últimos 3 minutos, cómo nos afectan estos sesgos de género como Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, miren, ustedes lo han vivido muy cercanamente. Justamente cuando hay sesgos sociales y de género, digamos, como sería uno de los diferentes tipos de sesgos que hay en nuestra sociedad, pues va a haber violencia, ¿sí? Entonces, hemos vivido en carne propia que si no corregimos estos sesgos, vamos a tener más manifestaciones por violencias de género, ¿sí? Tenemos que sensibilizar a la comunidad y eso es fundamental para evitar la violencia dentro de la misma y también para permitir el desarrollo intelectual de la comunidad, ¿sí? No, tenemos que mantener este liderazgo que tiene la universidad y que se ha ganado a pulso durante muchos años y por una buena conducción, por supuesto, de las autoridades también, tenemos que pues impulsar, ¿no?, esto, y para poder tener un desarrollo y avance científico necesitamos a las mujeres, porque actualmente en el Sistema Nacional de Investigadores las mujeres ya casi constituyen el 40%, todavía es el 39%, pero muy pronto se va este número aumentando. Ya mencioné que no están en el nivel 3, pero bueno, ese es otro tema, pero el punto es de que las mujeres ya constituyen una parte muy importante de la comunidad y entonces si queremos un avance científico tenemos que impulsar el trabajo de las mujeres para poder mantener un liderazgo a nivel internacional. Y el liderazgo en todas las áreas, ¿no? No específicamente en un tema, sino simplemente el liderazgo científico. Y también ya entrando al género, pues fíjense aquí en este artículo de Nature, donde dice que solamente la mitad de las academias tienen políticas del mundo, están hablando de un estudio global, tienen políticas para justamente atender estas diferencias de género e inequidades que hay en la membresía de las academias. Entonces, imagínense que nosotras y nosotros, ¿sí?, estamos a la vanguardia, porque la universidad sí tiene políticas, sí las está incorporando, sí las está realizando. Entonces, es muy importante que continuemos con este trabajo, que no dejemos de impulsarlo para que justamente podamos ir avanzando también y liderando también este aspecto del desarrollo de la comunidad sin distinciones de género y que podamos ser una comunidad más fuerte. Y bueno, para las comisiones, para ustedes que me han hecho el favor de escucharme, sí, pues algunos comentarios, ¿verdad? Algunas sugerencias de acciones que podríamos hacer en nuestras dependencias, pues sería pues comprometernos a que haya un desglose de género en toda la información estadística de la UNAM. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos más información, podemos diseñar mejores políticas públicas. Segundo, contribuir a que se editen los informes de las dependencias con desglose de sexo. Esto es algo que ya se aprobó hace 6, 7 años, no recuerdo con precisión en el Consejo Universitario, y sin embargo no se acata en todas las dependencias. Sí, hemos investigado esto y aproximadamente el 50% lo hace, pero no todas. Entonces es fundamental que nuestras dependencias hagan desgloses de género en sus informes. También es muy importante que sensibilicemos, como he mencionado, a los comités de evaluación y que veamos que tengan una composición paritaria, que como comisiones internas para
la igualdad de género podamos supervisar estos aspectos, orientar a la comunidad sobre cómo prevenir la violencia de género. Por supuesto, hay una gran necesidad a este respecto. Y bueno, también enriquecer la perspectiva de género en el eje horizontal de las áreas de las ciencias, con su participación justamente, como hemos podido ver ahora a través de la actividad de la Coordinación para la Igualdad de Género. Afortunadamente, esto se va ampliando y ojalá se siga ampliando mucho más con su participación. Y también hacer encuestas y diagnósticos de la opinión de género, como mencioné en una encuesta que nosotros hicimos, por ejemplo, pues pudimos tener información muy valiosa que nos permitió pues emitir algunas recomendaciones, ¿verdad? Que nos parecen también de interesantes. Entonces creo que eso es algo que también las comisiones pueden hacer y que sería un trabajo también muy importante. Y bueno, también organizar coloquios académicos con perspectiva de género, ya que como he mencionado, pues fomentan tanto la investigación como la discusión académica en torno al género y la ciencia, y pues creo que esto sería fantástico. Entonces, pues sin más, yo quisiera agradecer a la Coordinación para la Igualdad de Género el haberme invitado el día de hoy a platicar con ustedes a estos respectos, y bueno, pues por supuesto también agradecer a un amplio grupo de académicas de nuestra universidad y de otros espacios académicos que han colaborado con nosotros, el Grupo Mujer y Ciencia UNAM, en las acciones que les he resumido el día de hoy. Y bueno, en particular también a mis estudiantes del programa de Servicio Social en Ciencia y Género de la Facultad de Medicina de la UNAM. Aquí quizás me faltan todavía actualizar estos nombres, pero tenemos varios alumnos que han hecho un papel maravilloso en este trabajo que les he presentado. Y bueno, también a colegas muy queridas y muy solidarias y muy trabajadoras en estos compromisos que hemos tomado, como la doctora Margarita Rosado, Marta Tacane, la doctora Elena Ruiz Azuara, Mariana Figueroa, etcétera, Lourdes Cruz, Aurora Farfán y Lorena Suárez. Entonces, no menciono más nombres, pero son muchas colegas con las que hemos trabajado y les agradecemos mucho, y también hombres que nos han apoyado en el desarrollo de estas actividades, incluyendo a nuestras autoridades. Y bueno, aquí tenemos también finalmente un agradecimiento muy particular a la doctora Tamara Martínez y al maestro Rubén Hernández, que nos han invitado a participar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, están invitados a conocer más sobre el Grupo Mujer y Ciencia UNAM y a participar en este. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pérez Armendáriz, por su ponencia. Estamos seguras que la información que presentó pues será de mucha utilidad para las comisiones. Bueno, continuamos con la ronda de preguntas y respuestas. Voy a leer rápidamente algunas preguntas que hicieron en el chat de Zoom. Adriana Hernández pregunta, según su experiencia, ¿qué actividades promueven o detonan la atracción por las áreas STEM? ¿Cuáles actividades podemos promover con las alumnas de bachillerato? David Durán pregunta, ¿en dónde puede conseguir el libro en físico? Y también aquí en el chat, Lucía Pérez Gasga pregunta, si tiene alguna propuesta sobre cómo incluir la perspectiva de género en la docencia en los posgrados de ciencia. Le parece que eso es un poco más sencillo en las áreas de humanidades. Si gusta contestar esas preguntas y luego abrimos el micrófono a las personas que tienen la mano levantada. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿cómo impulsar el área STEM las preparatorias y en CCHs? Bueno, miren, justamente ahora con la pandemia hemos descubierto, ¿verdad?, el potencial que tienen estas comunicaciones, ¿no? Que estas grabaciones, estos coloquios que se transmiten a distancia. Y entonces ahora ustedes tienen esa oportunidad, que es bueno, siempre lo hemos tenido, pero vamos, con la pandemia nos hemos dado cuenta de que la teníamos subutilizada, ¿no? Entonces ahora tenemos un potencial enorme para comunicarnos y creo que debemos hacerlo, y justamente hay mucho material que ha generado la universidad y grupos
grupos de académicas como el nuestro, que son independientes y de académicos, pero que van justamente a esta temática, ¿no? Yo creo que es muy importante que todas y todos conozcamos, primero, pues que hay diferencias de sesgo, de género, por otro lado que hay diferencias por área, que son estos sesgos horizontales de los que hemos hablado, y cómo en particular hacia las ingenierías, matemáticas, ciencias de la computación, y se da física, se dan este tipo de mayores sesgos, ¿no? No es que no existan en las otras áreas, pero sí ahí se pronuncian más, ¿sí? Ahora también hay áreas como las ciencias de la salud en donde egresan muchas mujeres, pero no todas se contratan, ¿eh? O sea, también hay que tomar en cuenta eso, porque luego piensan, no, esas áreas ya están bien. No, no estamos bien porque, como he mencionado, el personal académico es menor del 40% en estas áreas incluso, ¿eh? Y hay unas que se sesga más, hasta 32, 33%. Entonces, egresan, pero no son contratadas. Entonces, es un desperdicio de talento. Es mucha gente que se forma muy talentosa y que se desperdicia. Entonces, también tanto es malo que haya pocas como en las ingenierías que egresan, como es malo que haya tantas que egresen y que no encuentren una ruta, ya sea en la investigación o en la ejercicio de la medicina o de las ciencias de la salud, donde desarrollarse. Entonces, tenemos que aprovechar ambos polos, ¿sí? Tanto estimular más hacia áreas STEM y impulsar a las áreas de las ciencias de la salud, que también estarían incluidas en estas, de alguna manera, en estas ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, a que encuentren también más recursos para poder, pues justamente aprovechar ese talento. Entonces, hay muchos videos, hay mucho material y sería cuestión de ponernos de acuerdo, ¿verdad?, con la Coordinación para la Igualdad de Género, que está jugando un papel muy importante a este respecto, en concentrar este tipo de información para que quienes quieran hacer sesiones en sus dependencias, pues las puedan hacer, ¿no? Convocan y las ven como un primer punto a analizar y posteriormente, pues seguramente ustedes con todo el talento que tienen, van a ampliar esa diversidad de comunicaciones. Entonces eso será interesante. En cuanto al libro, si se refieren al libro de Ciencia, Salud y Género, lo pueden descargar de esta dirección que yo les puse en la diapositiva y también no, es muy fácil, simplemente le dan clic y lo van a tener en su mano. Sí, es un libro digital y no hay ningún problema y es muy interesante. Sí, se los recomiendo, ya no mencioné, pero recientemente hicimos una presentación con distinguidas y distinguidos investigadores que hablaron sobre el tema y le voy a pasar a la Coordinación para la Igualdad de Género este video, lo vamos a tener en YouTube en unos 2-3 días para que lo vean en las redes sociales del Grupo Mujer y Ciencia UNAM, donde también podrán ir encontrando mucho del material que hemos generado, pero que no habíamos subido pues por problemas de escasez técnica, ¿no? En esencia, ¿no? Pero ahora, bueno, pues tenemos que lo estamos empezando a hacer aún con nuestros propios recursos y un poco difícil por el tiempo, pero vamos a subir todos estos materiales que hemos generado a lo largo de tantos años y también pues esta será otra fuente de información para ustedes, ¿no? Además de la institucional, ¿no? Y bueno, tenemos ahora cómo estimular lo de la docencia de posgrado en los posgrados de ciencias. Bueno, yo creo que ya se está haciendo. Justamente, las carreras en área STEM sí son muy, muy demandantes, porque requieren, pues además de la docencia y de formar alumnos y de hacer investigación, requieren además de conseguir dinero. Y eso quita mucho tiempo. Y luego administrar, cuando tiene uno la ventaja o la suerte, digamos, de que le toca el donativo, porque también depende quién lo revisa. O sea, no es nada más que esté bien hecho el donativo, es que luego depende quién lo revisa. Pero bueno, si se junta todo un conjunto de cosas y uno tiene el dinero, hay que administrarlo. Y en fin, entonces mucho trabajo. Entonces es difícil y por eso esas áreas se han mantenido más sesgadas de los estudios de género que en las humanidades y en las ciencias sociales. Ciertamente sí se han mantenido mucho más al margen. Digamos, el Grupo Mujer y Ciencia UNAM empezó en estas áreas
justamente a buscar la horizontalidad en la contribución de las diferentes áreas de las ciencias en estos estudios de género. Pero actualmente, ya con la Coordinación para la Igualdad de Género, creo que esto se está modificando, lo estamos viendo, ¿verdad, Irma? O sea, hemos visto cómo a través, aunque ha sido todo durante el tiempo de la pandemia, falta ahora que regresemos ya presencialmente, pero durante la pandemia se ha estimulado mucho la participación de las comisiones internas para la igualdad de género de estas dependencias, lo cual es muy interesante, muy importante. Y bueno, pues estas mismas, seguramente estas comisiones van a hacer, como me he mencionado, un polo muy importante de desarrollo, de discusión y de generación de información o revelar aspectos como lo hicimos, por ejemplo, con este libro de Ciencia, Salud y Género y el Congreso de Ciencia, Salud y Género internacional que llevamos a cabo en la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces empieza a trabajarse y empiezan a generarse productos muy interesantes y muy reveladores. Entonces yo creo que va a cambiar y yo creo que ya hay un interés por parte del posgrado en ciencias de la Coordinación para la Investigación Científica, pero también hace falta, y también lo hemos propuesto, el que haya instancias de género en las coordinaciones, tanto en la de humanidades como en la de investigación científica, ¿sí? Y estamos también pidiendo esto. Esto lo van a encontrar en el libro de Ciencia, Salud y Género, ahí están las propuestas, en un capítulo 1, ahí están en un capítulo de mi autoría, lo van a encontrar. Es muy importante que en estas coordinaciones haya comisiones o consejos de género para justamente coordinar una acción global. Entonces, pues yo creo que ya no me extiendo con las preguntas y mejor dejo a la gente hablar, pero les agradezco mucho sus comentarios. Muchas gracias, doctora Pérez. Seguimos con otra ronda. Le doy la palabra a Laura Adriana, después a Shana y luego a Ilse. Adelante, Laura. Hola, muchas gracias, doctora, y muchísimas felicidades por su presentación y toda su trayectoria. Yo soy profesora de Facultad de Ingeniería, soy investigadora también, y mi duda es, pues más bien como pedir un consejo. Yo apenas me integré a la CIMIC, soy la representante del posgrado de Ingeniería en la Facultad de Ingeniería. Y lo que me preocupa es realmente cómo impulsar, implementar estas acciones al interior de nuestras entidades. Entiendo que sería la función de la CIMIC, en este caso de la CIMICFI. Sin embargo, mi percepción es que hay como mucha intención, pues, como por ejemplo, de hacer actividades, eventos culturales, de cambiar toda la cultura, que me parece que es indispensable, pero hay como mucho miedo de proponer cambios institucionales a fondo, hay como temor de presentar, por ejemplo, las políticas como las que nos acaba de poner, que yo creo que son interesantísimas, ya al interior de las direcciones y de los consejos técnicos. En particular, por ejemplo, pues nuestras CINICs pues están conformadas por muchos ingenieros, porque somos pocas mujeres, ¿no? Entonces, tenemos esta problemática de que no somos mayoría, pues ni en las CINICs, ¿no? Que también está bien, porque también hay muchos hombres pues interesados en cambiar todas estas diferencias. Sin embargo, no tienen tanta prisa, ¿no? Como quizá nosotras. Y luego el otro problema que hay también, bueno, un problema, digamos, de esa implementación que yo veo es como que hay una verticalidad muy fuerte, por ejemplo, en Facultad de Ingeniería, que es una facultad muy masculina, ¿no? Entonces, como remover pues estos pilares antiguos, hay resistencia por todos lados. Y dos, también yo lo que he visto en mi facultad es que también hay muchas colegas muy patriarcales, ¿no? O sea, entonces de las poquitas que somos, las que realmente quisiéramos tener un cambio así estructural, somos aún menos. Hay como un síndrome de Estocolmo, decía yo, ¿no? Entre colegas. Entonces a veces es mejor incluso tener hombres aliados que muchas mujeres. Entonces, ¿cuál sería como su consejo para seguir impulsando estas políticas
Porque aparte de todo, como que ingeniería nos sacan un poco, no estamos en la coordinación de la investigación científica, ¿no? En la facultad, pues, entonces, ¿cómo le hace, o sea, cuál sería como una estrategia para poder romper todas estas pues, barreras que tenemos y hacer realmente una implementación de todas estas políticas que, como dice usted, pues si ya están en el Consejo Universitario desde el 2016, pues pues a la fecha no se han implementado, ¿no? Al menos en Facultad de Ingeniería. Gracias. Gracias. Shanna. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy alumna de la preparatoria número 5 y pues la verdad me gustó mucho la ponencia del día de hoy. Creo que es importante, pues como adolescente lo planteo. Creo que es importante que toda la comunidad estudiantil conozca este tipo de acciones que se están tomando, porque sí, lamentablemente, como nos lo dijo Laura, pues muchas, tanto alumnas como alumnos, son parte de esa cuestión de discriminación en parte hacia la cuestión de género y pues se han vivido muchas situaciones en el sentido ¿Por qué se van hasta allá? en el sentido de la violencia y la discriminación hacia las mujeres. Creo que es importante que como alumnos, me parece que es parte de nuestro trabajo estando dentro de la comisión, pues compartir un poco de esta información con las personas en nuestro entorno, con los alumnos, con las alumnas, porque sí creo que pues muchos de nosotros no nos damos cuenta de estas cosas y muchas veces nos tomamos estas cuestiones como muy en broma, ¿no? Muchas personas sí es como, bueno, entonces que los demás lo resuelvan, pero sí, a mi parecer es importante que nosotros como alumnos, en este caso, en una cuestión de opinión como adolescente, compartamos esta parte porque pues finalmente nos ayuda, tanto a hombres como a mujeres, sí nos ayudaría. Yo creo que a los hombres alumnos les ayudaría bastante a entender un poquito más a las chicas que sufren este tipo de acoso, violencia, etcétera. Y sí creo que como alumnos dentro de esta comisión también siento que es parte del por qué entramos. Sería importante compartir la información para que pues los demás conozcan las acciones que se están tomando y el esfuerzo de las personas eh, pues que están tratando de tomar acciones para que el entorno o la trayectoria de los alumnos, trabajadores, administrativos, etcétera, pues cambie de esta manera, no más que nada pues para las mujeres que se valore un poquito más el trabajo de las mujeres. Gracias. Ilse. Gracias por la presentación, doctora. Yo soy trabajadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y académica también de la Facultad de Filosofía y Letras. Y justamente porque imparto una asignatura relacionada con el ámbito internacional de la educación, me llamó la atención en alguna de las imágenes que nos compartía sobre que en Portugal hay una mayor orientación de las mujeres hacia las carreras de STEM. Entonces, me gustaría preguntarle si usted tiene mayor conocimiento de qué programas han impulsado esto o qué acciones se han hecho para que Portugal destaque en este tema. Gracias. Gracias. Grace. Ok, creo que ya son todos, ¿verdad? Irma. Faltan 2 personas, falta Ok. Grace y Fernando. Sí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Perdón porque tengo problemas con el sonido. Uy, a ver, si quieres dejo a la otra persona primero para ver si lo Sí. resuelve. Gracias. Fernando. Muchas gracias. También quiero felicitar a la doctora por su exposición y quisiera saber su opinión sobre las convocatorias para contratación donde solamente sea una convocatoria específica para mujeres. En varios institutos, bueno, me llamo Fernando Cortés, soy secretario académico del Instituto de Química y quisiera saber su opinión sobre convocatorias destinadas solamente a contratar mujeres. Gracias.
Gracias. Sí, perdón, ya creo que ya lo solucioné. Oye, pues ya me ganó ahí 2 de las compañeras, me ganaron el tema de la verticalidad. Doctora, muchísimas gracias. Mira, lo primero que yo te quería pedir de favor es si nos puedes conversar si el Congreso de Salud y Género es solo para personas de medicina o solo para personas de la ciencia o es abierto interdisciplinariamente, y si nos podrías compartir, por favor, la convocatoria para ver si pudiéramos en la siguiente edición participar como con temas muy concretos de necesidades locales en cada entidad, porque también yo quería preguntarte mucho, no sé si se da el tema de las llamadas Juanitas, ¿no? El tema de esta selección de mujeres que van a seguir reproduciendo determinadas perspectivas y que están colocadas en las comisiones y en muchas partes precisamente para eso. Por otra parte, comentarte justamente nosotros acá en la Facultad de Derechos, yo empecé las jornadas con perspectiva de género hace 13 años y nadie me hacía caso, y nosotros empezamos hablando de nuevas masculinidades y me decían, el estereotipo es, no, es que si hablas de eso se polariza más, es que si hablas del tema es que los hombres son buenos, ¿no? Entonces, no, digo, ya se dijo ayer, lo dijo Fernando, lo dijo Rafael, el género no es hombres contra mujeres o mujeres contra hombres, es todos los géneros, ¿no? Pero ciertamente hay tendencias, hay veces que ni las mujeres creemos en las cifras que se dan, entonces las mujeres no visibilizamos realmente el perjuicio, las barreras, por eso se llama techo de cristal, ¿no, Marta? Entonces, háblanos un poco de cómo podemos entrar en contacto con esos nodos y cuáles son algunos desafíos. No sé si en tu área las mujeres se siguen resistiendo a que las llamen químicas con A o ingenieras, y hay mucho golpeteo contra el lenguaje incluyente. Dicen, primero vamos a ser buenas personas y luego usamos lenguaje incluyente. ¿Qué opinas en tu área? ¿Qué se comenta del tema? Por favor, Marta. Muchas gracias y un abrazo. Felicidades por esa incansable labor. Gracias, Grace Steins, acá de Derecho. Un abrazo. Muchas gracias, Grace. Si quiere, bueno, Eda, súper breve para que ya la doctora pueda concluir. Sí, perdón, muy breve. Muchísimas gracias por la plática, fue muy interesante. Algo que me llamó la atención fue que la doctora mencionó este contraste entre la cantidad de mujeres que pueden obtener grants, ¿no? Y cómo eso no se refleja en la equiparidad de SNI, PRIDE, etcétera. Y me gustaría saber si existe algún dato en el que se pudiera triangular, por ejemplo, obtención de grants versus publicaciones, titulación de alumnos, en fin, todo lo que se considera como productos consecuencia de los grants, y poder triangular eso justamente con los SNIs, los PRIDES y demás. Creo que sería muy interesante. Y si es difícil conseguir la información, ¿cómo le ayudamos a alimentar este tipo de base de datos? Gracias. Sería todo. Gracias, Eda. Adelante, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias por todos sus comentarios que son muy, muy interesantes. Voy a tratar de contestar, pues espero, ¿no? La mayoría. Entonces, en cuanto al comentario de Laura Adriana, que es de la Facultad de Ingeniería, si es que estoy bien, si no me corrigen, sí, pero bueno. Sí, gracias. Sí. Está bien, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, con respecto a esto de ¿qué hacer cuando se trata de una comunidad donde la representación de las mujeres es tan reducida, ¿no? Es un poco lo que ella nos comenta, ¿no? Ella está viviendo eso, ¿sí? A diferencia de otras comunidades donde hay muchas mujeres. Bueno, yo creo que ahorita es una gran oportunidad, Laura, porque justamente estamos comunicándonos, a pesar de la pandemia, fíjate, estamos comunicándonos de una manera diferente a la que acostumbrábamos antes, ¿no? El otro día, y eso es gracias en buena medida justamente al trabajo realizado por la Coordinación para la Igualdad de Género. O sea, nosotras como Grupo Mujeres y Ciencia UNAM lo hemos intentado, como les digo, desde el 2006. Sin embargo, nuestra capacidad convocatoria nunca va a ser la misma
a la que tiene la institución. Entonces, por más que anunciáramos y pusiéramos carteles y usáramos redes y de email y todo, pues no llega uno a toda la población. Entonces, por eso se propuso al nuestro actual rector el que hubiera en cada dependencia una coordinación de género, ¿no? Que es lo que existe y lo que ustedes representan el día de hoy. Y por eso son tan importantes, ¿no? Importantes. Entonces, es muy clave el que ustedes estén aquí porque ustedes son justamente el cuerpo humano que va a llevar esto a sus comunidades, esta información que antes era muy difícil de transmitir, ¿no? ¿Cómo la transmitías, no? Sobre todo nuestra universidad es enorme, ¿no? No hay manera, si no es a través con el apoyo institucional, de poder comunicarse en forma masiva y eficiente. Ahora con las redes sociales también es una herramienta muy importante y hay que usarla. Digamos, nosotros como grupo académico independiente, autónomo, no recibimos presupuesto de la UNAM en estos 16 años de trabajo, nunca, a excepción en los congresos que hemos organizado, eso sí, pero no de otra manera. Y sin embargo lo vamos a seguir haciendo y por eso tenemos yo me había resistido un poco a abrir el canal de YouTube y todo esto porque es mucho trabajo. Y como he dicho, pues bastante trabajo ya tenemos con la propia investigación que realizamos en nuestros laboratorios como para tener más trabajo. Sin embargo, pues creemos que es una necesidad y que justamente ustedes me lo están confirmando. Es toda esa importante material que tenemos ahí de divulgación, de conferencias y demás, tiene que llegar a ustedes. Entonces, no puede quedarse en mi escritorio. ¿No? Entonces, sí agradeceríamos, ¿verdad? Pues a la institución, a la UNAM, que nos ayude también en esta tarea y de alguna manera. Y bueno, la Coordinación para la Igualdad de Género lo está haciendo también por su parte, ¿no? Y pues ya lo he repetido varias veces, pero no es que, ¿verdad, Irma? Pero pues es muy claro que la coordinación también está ayudando importantísimamente estimulando. Entonces no estás sola, yo diría, Adriana, o sea, estás con todas y todos nosotros, porque como también se ha mencionado, a veces los hombres son más solidarios que las mujeres. O sea, no por ser mujer yo voy a tener perspectiva de género, ¿sí? No es una cosa que viene intrínseca con el cromosoma XX, ¿no? Definitivamente eso es algo que se aprende, es parte de la cultura y entonces en la medida en que tengamos más cultura de género, cada vez se van a acercar más hombres y mujeres que tenemos esta visión. No es que ellos no la tengan, sino va a haber ciertos hombres que no la tienen ni la tendrán, por más que le oigan videos y pláticas y todo. Pero hay quienes sí la tienen, y yo también lo veo en la encuesta esta que hicimos, por ejemplo, fue muy interesante la respuesta de los hombres, ¿sí? Y daban ideas y daban comentarios. Claro, es un sector interesado en general en la comunidad y que, bueno, pues se interesan los temas. Entonces yo espero que el día de hoy todos los hombres que nos acompañan pues se vayan más interesados en seguir en estos temas, ¿verdad? Entonces yo creo que cuentas con el apoyo de la coordinación, Laura, y el nuestro como Grupo Mujer y Ciencia UNAM. Y hay ahorita el Instituto de Ciencias Nucleares que recientemente me invitó a dar una plática y donde ellos han hecho algo que es muy interesante y que también para todas y todos los que han preguntado es algo que debemos fomentar y proponer a la UNAM que nos ayude a hacerlo. Cada dependencia debe de tener su cuerpo de divulgación, como diríamos, su equipo de divulgación. El Instituto de Ciencias Nucleares acaba de crear su equipo de divulgación científica. Astronomía lo tiene desde hace muchos años, ¿sí? Y les funciona muy bien. Entonces, les funciona a ellos y a nosotras, porque las mujeres siempre estamos invisibilizadas, ¿no? Entonces, justamente a través de estos grupos o equipos de divulgación científica de cada dependencia, las mujeres pueden justamente tener un espacio en el cual comunicarse. Entonces, yo les recomendaría a todas y en particular a la Coordinación para la Igualdad de Género, el que nos ayuden a hacer que esto sea una recomendación a todas las dependencias. Debe haber comisiones de divulgación en no comisiones, sino equipos académicos, ¿no? Contratados, especialistas en divulgación. Y a través de eso tenemos un canal de salida. Y bueno, con respecto a lo que preguntaba
Fernando, a ver, voy comentando de las convocatorias para cómputo dirigidas a mujeres, y también otro comentario que hacía Grace, por ejemplo, con respecto a, bueno, en particular a esto de las convocatorias y sí, bueno, un poco esta resistencia que hay de las mujeres a llamarse también feministas o a que les llamen médicas y no médicos, etcétera. Sí, bueno, yo diría, con respecto a las convocatorias, por eso asistimos al CONACYT, a los foros para la revisión de la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, ¿sí? Entonces, quien esté interesada o interesado, con mucho gusto les podemos platicar, podríamos organizar, ¿verdad?, una sesión a este respecto, pero hemos hecho varias propuestas que justamente van a que el CONACYT también tenga una reforma en toda su estructura, ¿sí? Que no nomás sea ampliar a 2 años la licencia de maternidad, ¿sí? Sino que realmente haya una apertura a diferentes instancias de la visión de género y que entonces pueda haber desde evaluaciones justas hasta convocatorias como la que menciona el maestro Fernando, ¿sí? De este tipo. Sí hacen falta, pero no las hay. Y no las hay porque no hay un grupo que se dedique integralmente a revisar una política de ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género. Y justamente eso es lo que estamos buscando. Por eso participamos en estos foros y creo que hace mucha falta información en la UNAM a este respecto también. Y bueno, ahora, con respecto a la resistencia de las mujeres o a la existencia de Juanitas, como me preguntan, miren, como mencioné ya, pues no por ser mujer vamos a tener perspectiva de género. Entonces sí hay muchas mujeres que son jefas de departamento, por decir algo, digamos, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero en todas las instancias académicas hay mujeres que llegaron ahí gracias en parte al trabajo de visibilización que se ha hecho por otras mujeres de las inequidades en la representación de las mujeres en las instancias de la estructura científica. Sin embargo, cuando llegan ahí, ellas piensan que no, que llegaron exclusivamente por sus propios méritos y no les interesa tener una visión de género y no la aplican a su comunidad. Entonces, pues desafortunadamente sí pasa, pero yo lo veo como parte de la evolución, ¿no? Que vamos a ir viviendo, y esperemos que justamente esas cosas se vayan suprimiendo, y justamente una de las recomendaciones que podrán ver en el material que yo les voy a dejar, pues está el que se sensibilice, no nada más a las comisiones de evaluación científica, sino también a la comunidad administrativa, porque tienen que facilitarnos a todas y a todos, porque también los hombres presentan sus dificultades, pero en particular las mujeres, al parecer tienen más dificultades para su desarrollo, y entonces los administradores también tienen que ayudarnos. Entonces tiene que haber cursos de sensibilización a esta comunidad. Lo hemos propuesto ya en libros, están publicaciones, etcétera. Se las podemos hacer llegar todas a la Coordinación para la Igualdad de Género para que tengan ustedes este material y les pueda servir como un punto de partida, ¿no? Luego, con respecto al comentario de Ilse sobre Portugal, ¿por qué Portugal tiene más mujeres en áreas STEM? No lo sé. ¿Para qué te invento, Ilse? Sí es muy interesante, sí estás cordialmente invitada a colaborar con nosotras o con quien tú quieras, pero el punto es que sería fantástico que eso quede claro, porque qué han hecho ellas y qué ha hecho esa estructura científica en Portugal para incentivar esto, porque no creo que sea trabajo de una sola persona. Definitivamente debe haber un apoyo institucional, por lo que ya hemos hablado aquí. Entonces sería muy interesante, y te prometo que, bueno, pues por mi parte, independientemente de lo que tú hagas al respecto, yo te buscaré para darte más información a eso, que evidentemente sí es una pauta a seguir, ¿no? ¿Qué están haciendo, quién lo está haciendo bien, para que lo hagamos también nosotros, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues bueno, no sé si globalmente creo que he tocado
algunos aspectos de lo que me han preguntado. ¿Quién más podría ayudarnos en esta tarea? Bueno, está la Coordinación para la Igualdad Científica, que tiene muy buena voluntad. Por un lado están crear estos cuerpos de divulgación científica que ya he mencionado. Y bueno, pues globalmente creo que están los principales puntos. Ahora, esto de que refieren de que hay un poco de sátira con respecto a organizar cosas de género y la resistencia de los hombres que menciona, por ejemplo, que mencionó Hannah, ¿no? También, además de Grace. Bueno, es cierto, o sea, nosotros cuando empezamos, imagínense, cuando empezamos hace 40 años, de plano se burlaban nuestros profesores, así de nosotras que estábamos haciendo cosas de género, pero pues teníamos la convicción de que estábamos en el camino correcto, ¿sí? Sabíamos que bueno, pues ahora sí que allá él, ¿no? O allá ella, porque también ha habido de mujeres, no crean que nada más de hombres, ¿eh? O sea, también de mujeres. Y entonces, nosotros hemos tenido la convicción y creo que no es fácil, pero que sí se puede, y ahí está que los avances que el día de hoy estoy resumiendo y que la Coordinación para la Igualdad de Género también les presenta con otras participaciones, pues lo demuestran. Actualmente, ahorita diríamos que es el tema de moda, curiosamente, aunque sigue siendo un tema de moda, de discurso, más que de acción. Es nuestra responsabilidad, o de hombres y mujeres, el que esto se vuelva una realidad, no nada más en el discurso, sino en la acción, y que no nos dé miedo a nosotras proponer lo que pensamos. Yo diría eso, porque por ahí se refirió, ¿no? Que cómo decirlo, si me van a criticar, se van a burlar de mí. No, que no les dé miedo, porque creo que eso es lo que ha permitido el que haya avances, el que no tengamos miedo a decir lo que pensamos y proponer lo que tenemos que proponer. Si no se acata, si no se lleva a cabo, hay que tener un poco de paciencia y volver a insistir, y hay que estar insistiendo y hasta que lo logremos. Y así ha pasado, y bueno, falta mucho por hacer, por supuesto, pero también hay ejércitos de hombres y mujeres en la UNAM que seguramente ahora con estas coordinaciones para la igualdad de género se multiplicarán y podrán ayudarnos en esta tarea. Así que pues con esto termino. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, Ya doctora. pasamos mucho del tiempo, así que ya, ¿preparamos? Está bien. Sí. Muchísimas Por ti, vas a dar gracias. otra información, ¿verdad? Ustedes van a dar otra información. Sí, vamos a seguir con los árboles de problemas. Muchas gracias, doctora Pérez, por su ponencia, y si gusta quedarse a ver la sesión, si no, no hay ningún problema. No, con mucho gusto, claro, muy interesantes además. Gracias. Bueno, les doy la palabra a la maestra Sandra Barranco. Ella nos va a presentar los árboles de problemas relacionados a esta temática. Muchísimas gracias, Irma. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. El día de hoy pues nos toca hacer este trabajo colegiado, ¿no? Continuar con con esta reflexión como comisiones para poder identificar si esta es una problemática que les afecta en sus entidades o no, ¿no? Es importante, no todos los ejes aplican para todas las entidades académicas o aplican en la misma intensidad en cuanto a problemática, ¿no? Puede ser que sí tengan por ahí algunos ejemplos de segregación horizontal, pero a lo mejor no es la problemática prioritaria. Entonces sí es importante que ustedes la conozcan y que tomen esta decisión entre si la van a incorporar en su programa de trabajo o no, porque no, pueden ser por dos razones, porque no es en este momento, digamos, prioritaria, por llamarle de alguna manera, porque todas son importantes, pero no se pueden realizar acciones para todas al mismo tiempo, ¿no? O porque simplemente no la observan ustedes en su entidad académica, y ahorita es hacia donde nos vamos a dirigir para ver si la identifican o no, ¿no? Por una parte tenemos que en cuanto a la población estudiantil, hay una baja participación de mujeres en las disciplinas STEM, pero también colocamos esta parte que es otras, en donde su participación es menor al 40%, porque sí hay otras entidades que no necesariamente son de las disciplinas STEM,
pero en donde existe segregación, como sería en música composición, ¿no? Y tal vez en algunas líneas de investigación también de ciencias sociales, hay algunas que solo tocan los hombres, a lo mejor, no sé, en filosofía y letras, si ahorita nos pueden compartir algún ejemplo en donde ustedes identifiquen que existe esta segregación horizontal. Entonces, en cuanto a la población estudiantil, para nuestras compañeras, compañeros de las escuelas nacionales preparatorias, es muy importante este trabajo que pueden hacer en cuanto a orientación vocacional, en saber si en sus actividades de orientación vocacional está incorporada la perspectiva de género, porque es justo un momento clave en nuestra comunidad en donde se puede incidir. Uno, ¿para qué? Para evitar discriminación, para evitar también algunas prácticas que desalientan que las estudiantes elijan estas disciplinas, ¿no? En algunas otras, sesiones de capacitación que hemos tenido, nos han, por ejemplo, compartido algunos ejemplos de repente como algunos, el personal docente a lo mejor no las incentiva, ¿no? A las estudiantes, o cuando van y preguntan a estudiantes mujeres por querer participar, no sé, en un concurso de ingeniería, les dicen, no, eso no es para ti, o la propia familia, ¿no? Cuando una estudiante quisiera, se interesa por alguna de las disciplinas, que pudiera comentar que en su familia, pues se le comenta que esa no es una carrera para mujeres, etcétera, ¿no? Entonces es importante empezar a ver qué problemáticas se encuentran en cuanto a orientación vocacional, ¿no? ¿Qué tanto se visibilizan los aportes de las mujeres al campo de conocimiento en cada una de sus entidades, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Pues porque nos ayuda, como mencionábamos en la problemática pasada, a también compartir con otras mujeres, con otras estudiantes, estas trayectorias que incentivan a poder incorporarse en ese campo, ¿no? La división sexual del trabajo que hemos estado viendo en estas dos primeras sesiones está muy presente, ¿no? Está muy presente en estas actividades que se consideran propias de las mujeres y actividades que se consideran propios de los hombres. Y pues siempre en toda la reflexión que hagan también es importante que se cuestionen también cómo afecta a las diversidades sexogenéricas, ¿no? También si es que estos prejuicios también inciden en estas disciplinas para esta población. Después tenemos que en las entidades administrativas, a veces ahorita casi no tenemos, bueno, sí tenemos como dependencia, tenemos en la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria, pero también en las dependencias administrativas llega a suceder que también existe esta segregación horizontal, ¿no? En aquellas en donde están integradas principalmente por hombres, y entonces como tenemos que observar a las tres poblaciones, ver si también sucede en ciertos puestos administrativos esta segregación, ¿no? La morada, que como les comento, lo que está en morado no incide directamente en las comisiones, pero es importante que ustedes lo conozcan. Sí, también nos falta normatividad para poder incrementar el número de mujeres en estas entidades. Después, en cuanto a la población académica, también observamos que una de las causas para esta baja participación es que no siempre las contrataciones se realizan con perspectiva de género, ¿no? No siempre los comités de evaluación o de selección son paritarios, es algo en lo que es importante también pensar en trabajar o en impulsar. Y la parte de las percepciones subjetivas de las mujeres, ¿no? Es igual cómo inciden los roles sexistas, los estereotipos y la falta de modelos o la falta de difusión de mujeres que participan en este campo, ¿no? En cuanto a los efectos, de la misma manera, pues incide en las percepciones salariales y en la brecha salarial, ¿no? En la autonomía económica de las mujeres. Sobre todo ahorita también en esta etapa post-pandemia, pues hay también ha cobrado mayor relevancia las tecnologías, el uso de las tecnologías de la información, ¿no? Y que es súper importante que empiecen a incursionar, porque digo, por lo que podemos visibilizar, pues ya es un campo que va a ir poco a poco dominando la esfera laboral, ¿no? La continuidad en las trayectorias, ver cómo a veces estos ambientes masculinizados pueden generar deserción escolar, cambio de carrera, cambio de línea de investigación o cambio en el área laboral, ¿no?
Es decir, ustedes tienen esta cercanía con sus comunidades y hay ocasiones en las que pues las mujeres podrían transitar, digamos, en estos espacios en donde tienen una representación menor y sin embargo puede ser que algunos comentarios, ¿no? que se realizan en las aulas, etcétera, generen tanta incomodidad, ¿no? Tengan estos efectos de los que ya hemos hablado en la parte emocional, etcétera, que simplemente pues alguna de nuestras estudiantes decida cambiar de carrera, etcétera. No sé, ahorita si quieren abrimos el micrófono para que nos compartan si conocen alguna experiencia en la que pudieran haber observado esta parte. También cómo se incide en la parte de nuestros diagnósticos es también conocer qué tanto se gradúan las mujeres en estas carreras, ¿no? O dónde está este cuello de botella, ¿no? En qué nivel, ¿no? En licenciatura o a posgrado de maestría, llegando se ve casi siempre hacia el doctorado, pero también si se incorporan al mercado laboral, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Con el programa de vinculación con egresados podríamos también pensar en alguna estrategia conjunta para conocer esa información. Cómo incide también en la parte de las patentes, ¿no? Y eso cómo limita el desarrollo científico y la innovación tecnológica del país. O sea, no es solo que existe esta segregación, sino que tiene también, como comentábamos, efectos también en lo institucional. Y se observa muy claramente pues también cómo hay muy pocas mujeres que se incorporan en los institutos de investigación científica, ¿no? Sobre todo en el caso de física, ¿no? Matemáticas, etcétera. Y eso tiene una repercusión en cuanto a las mujeres que son parte del SNI también y de estos nombramientos de mayor nivel, ¿no? Son pocas las que se incorporan y luego después de eso también va disminuyendo el número de mujeres que alcanzan estos nombramientos. Entonces, con esto, el efecto más severo, ¿no? El que está aquí arriba, es que la distribución de la participación de las mujeres en estas áreas o en otras áreas es inequitativa, ¿no? Aquí sí tendríamos que empezar a trabajar para posteriormente crear algunos indicadores que nos permitan observar cómo se va incrementando la presencia de las mujeres en estos espacios, ¿no? Quisiera, si podemos tener 3 participaciones que quisieran comentarnos cómo observan esta problemática en sus entidades. Puede ser a través del chat, o también levantando la mano. Lilia Guerrero menciona en los comentarios que en los programas de estudio de orientación educativa y vocacional de la Escuela Nacional Preparatoria no se incluye de manera oficial la perspectiva de género. Ok, eso es parte, digamos, de lo importante de que ustedes como comisiones vayan visibilizando esa parte, ¿no? Y compartiéndolo con sus direcciones para poco a poco ir impulsando estos cambios en la normatividad. ¿Alguien más que nos quiera compartir algún ejemplo, algún estudiante? Mónica nos dice que cuando su postulación a la especialidad se le dijo que una desventaja grande era que fuera mujer, ¿no? Son estos tipos de comentarios que inciden, ¿no? En elección de carrera, a lo largo de las trayectorias, ¿no? Hanna. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo como alumna de la Prepa 5, he conocido varios casos en los que pues las chicas se quejan del hecho de que pues no, muchas veces se les juzga por el hecho de ser mujeres. Han recibido pues una cuestión de acoso justamente por el hecho de ser mujeres. Y me tocó vivir un caso bastante cercano en el que un profesor se comportaba de una manera muy grosera con las chicas por el simple hecho de ser chicas. Entonces, y les planteaba normas para su clase en una manera de discriminación por ser mujeres. Y pues sinceramente, la verdad, bueno, a mí me parece una cuestión muy, pues, peligrosa para las chicas, bastante
una cuestión bastante pues grosera de su parte del profesor, porque finalmente pues nosotras como alumnas entramos a la preparatoria pensando que finalmente va a ser una cuestión equitativa, que no tendríamos por qué recibir una discriminación por ser mujeres, y entonces vivimos estos casos en los que los profesores pues no contemplan esa parte y personalmente se me hace una cuestión irrespetuosa porque estoy de acuerdo que pues los profesores en algunas ocasiones, profesores y profesoras también se puede, no estén de acuerdo, sin embargo, sí como alumnas, pues creo que corremos el riesgo de que muchos profesores juzguen esa parte de nosotras por el hecho de ser mujeres y pues personalmente me gustaría que hiciéramos un cambio, tanto alumnas, profesores y administrativos, para que pues no pasen este tipo de casos o más chicas no tengan que vivirlo. Muchísimas gracias, Hanna. Aprovecho la importante de tu participación les vamos a colocar 2 árboles en esta ocasión. Vamos a subir también el de discriminación, porque como les hemos mencionado, las problemáticas cruzan, ¿no? Y entonces aquí Hanna nos está planteando ya un espacio en donde existe este trato desfavorable hacia las mujeres, en donde puede hacer que se les asigne mejor tiempo de participación, que se tenga menores expectativas en el caso de mujeres estudiantes, o que se reproduzcan estereotipos ofensivos hacia las mujeres, ¿no? Nos comentan en el chat. Muchísimas gracias, Hanna, por compartirlo, y justo esa es la importancia de que la comunidad estudiantil se incorpore en las comisiones, porque nos permite saber directamente cuáles son las problemáticas que están enfrentando y con base en eso atenderlas a través de las acciones de las comisiones, ¿no? Nos comentan que, bueno, esto es en neurocirugía, ¿no? Esta parte, estos comentarios discriminatorios o sexistas, a lo largo de la carrera nos dicen que estudian mientras se casa, ¿no? Es necesario deconstruir el sentido del humor sexista, ¿no? En las carreras de música hay una segregación horizontal por instrumentos que es muy clara, ¿no? Ese es otro ejemplo en donde no solo lo vemos en las áreas STEM, ¿no? Sin embargo, no está evidenciada en los números porque todas las carreras de intérprete, excepto piano, se engloban en el título de instrumentista. Y esa es la riqueza de los diagnósticos que ustedes como comisiones pueden realizar. Esto es algo que no se sabe, que no se conoce, ¿no? Las académicas feministas expertas en el tema han puesto sobre la mesa estas temáticas, pero nos hace falta esta información que nos permita visibilizar que realmente es una problemática y que requiere ser atendida. En efecto, abundan también las burlas, los sarcasmos, ¿no? El doble sentido. Y como lo hemos dicho, pues también entre las propias mujeres existen estos comentarios. Recordemos que esto obedece al sistema heteropatriarcal en el que estamos desarrollándonos, ¿no? Tenía por acá una mano levantada, Ivonne Alejandra, y con ella cerraríamos. Y si quieren poner más comentarios también, vamos compartiéndolos. Sí, buenas tardes. Adelante. Bueno, yo comentaba que ahora que se cambiaron los programas de la Escuela Nacional Preparatoria, específicamente, yo soy del Colegio de Literatura. En la única materia en donde hicieron algún intento por integrar el enfoque de género en el programa es en la unidad 6, hablan de literatura femenina, pero realmente está lleno a mi consideración, de errores, empezando porque dejan todas las escritoras, por ejemplo, las dejan relegadas a una última unidad y a caracterizarlas de manera separada. Esto pienso yo que no le da así como muy buen ejemplo a los alumnos de sexto de lo que es la equidad de género, de lo que es el enfoque de género y cómo identificarlo
en su vida diaria. Entonces aquí en los programas, además de agregarlo, hay que agregarlo con cuidado en la totalidad de los programas y no al vapor, porque esto se hizo así como que, a ver, ahí te va esta unidad que se llame así para que digan que sí, lo contemplamos el tema. Pero en realidad está bastante, errónea la perspectiva que le ponen. Eso es todo. Muchísimas gracias, Ivonne. El comentario que nos acabas de hacer también es sumamente relevante y nos enlaza con nuestra siguiente sesión, ¿no? La de docencia e investigación, porque justo también se trata de hacer estas revisiones de los planes y programas de estudio, de cómo está incorporada la perspectiva de género. En la siguiente sesión tendremos a la doctora Hortensia Moreno y a la doctora Mónica Quijano, que del área de la coordinación es quien se encarga de educación para la igualdad y que están también en este trabajo de presentar estas guías para poder hacer esta revisión de los planes de trabajo y que ustedes puedan identificar cuestiones como esta, ¿no? Que son sumamente relevantes, ¿no? Y bueno, pues tenemos comentarios sobre también que hay discriminación hacia las personas que son madres, ¿no? Que también que tanto la SIGU como el CIEG implementen una plataforma con estos contenidos para las entidades, ¿no? Es importante que la información se dé a conocer de forma general. Fijarnos en los sesgos dentro de las subáreas de cada licenciatura, eso es sumamente importante porque en muchas ocasiones es algo que se elige después de haber cursado unos años ya de carrera y en donde tendríamos un mayor impacto como CINIX. Súper bien, claro. Nosotros vemos ahorita como está a lo mejor un panorama general y nos centramos en bachillerato, pero no tenemos este conocimiento fino que tienen ustedes, en donde hay otro punto en el que se puede incidir, como mencionan, que es cuando ya dentro de la carrera, dentro de la licenciatura, se hace una elección muy específica sobre a qué se van a dedicar, ¿no? Entonces también les invitamos a reflexionar respecto a eso. Y bueno, pues cerraríamos porque ya estamos a 2 minutos de cerrar. Pueden continuar colocando sus participaciones en el chat. Les agradecemos muchísimo la participación y nos quedamos 10 minutos más para quienes tengan algunas dudas muy puntuales. Agradecer, Irma, por la conducción de la sesión del día de hoy. Te cedo la palabra para que cierres. Bueno, muchas gracias a todas, todos y todes por su asistencia. Muchas gracias a la doctora Pérez Armendáriz y a la maestra Sandra Barranco. Y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Y a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima Gracias, semana. Marta, por tu gracias. ponencia. Al contrario, gracias por Gracias. sus preguntas muy buenas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias por su puesto. Gracias. ¿Cómo le pongo gracias por escrito? En el chatcito. Gracias. Marta, gracias a ti. Es que estoy aprendiendo muchas cosas. Muchísimas gracias a todos. Aprovecha y ponlo. Está bien porque es importante que vayamos aprendiendo, ¿no? Gracias. Por ahí hay un globito que dice chat o no sé si por ahí lo ves en la parte de abajo. Así ya lo vi. Muchas gracias. Justo, ahí mándanos cualquier mensaje de buen fin de semana. Gracias igualmente. No sé si alguien tenga alguna duda muy específica respecto a materiales, trabajo en comisiones.